Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a tratar el tema de la causa del negocio jurídico. La causa del negocio jurídico es una institución que tiene un contenido bien denso en cuanto a la discusión que hay en doctrina respecto a este concepto, ¿ya? Hay muchas teorías, muchas versiones de cómo debe entenderse el concepto. También tiene mucha relación con algunas cuestiones ya no solamente de la regulación misma del negocio jurídico en nuestro país, sino tiene harto simbolismo respecto de cuál es la tradición jurídica de la cual un determinado código civil recoge, ¿no? Y en base a eso, si es que se recoge o no la causa como un elemento del negocio jurídico, ¿ya? Por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros que ya hemos estudiado un poco la parte histórica del negocio jurídico, la causa es un elemento que viene más bien de la doctrina francesa de los códigos civiles, ¿ya? Y de la doctrina francesa referida a los contratos, específicamente a los contratos, ¿ya? No se recoge más bien en el caso del BGB, del Código Civil alemán, ¿ya? Del derecho alemán, ¿no? Y más bien donde sí se recoge importantemente de nuevo con algunas precisiones y con algunas diferencias de su origen en el derecho francés, es en el derecho italiano, específicamente en el derecho civil italiano, con el Código Civil de 1942. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la tradición histórica que tiene como carga este concepto que, como les digo, tiene mucha discusión alrededor de él, ¿ya? Pero que, digamos, más allá de esa cuestión un poco más histórica, un poco más conceptual y doctrinaria, algo de eso les estoy poniendo como material recomendado esta semana. Nosotros vamos a estudiar esto dentro de la estructura específica y práctica que tiene nuestro Código Civil peruano. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que nos vamos a centrar y esa es un poco la descripción que voy a hacer ahora y que básicamente se va a centrar en un par de ideas rápidas que les suelto ahora, más allá de que las voy a desarrollar un poco más ahora, que es, eh, uno es que la causa como tal no está regulada en nuestro Código Civil, no está puesta, digamos, explícitamente en esos términos en nuestro Código Civil. Tanto así que en los proyectos de reforma más recientes del Código Civil están tratando de incorporar el término causa, que en este momento no está. Entonces, por eso hay un sustento para quienes afirman con los cuales estoy de acuerdo que la causa no es un elemento del negocio jurídico en nuestro sistema, ¿ya? Lo que está regulado en el Código Civil es el fin del negocio jurídico. Se dice, cuando un negocio jurídico tiene un fin ilícito, en ese caso se trata de un negocio jurídico nulo, calificado con la nulidad, que es el supuesto más grave de la invalidez. Y eso es lo que nos interesa saber y casi que ahí podríamos terminar un video. Ahora vamos a un poco desmenuzar estos conceptos para entenderlos un poco mejor. Entonces, para eso vamos con la presentación del tema. En este punto estamos siempre en la parte de la voluntad negocial y ocupándonos de que sea una voluntad negocial con un fin lícito, ¿ya? Como les digo, y como he mencionado también en semanas pasadas, eh, hay otras formas de organizar este tipo de temas donde el fin, entendido como la causa, lo incluyen como otro elemento distinto a la voluntad negocial. Primero que en nuestro Código Civil no se regula con ese término el concepto de causa del negocio jurídico, ¿ya? Y segundo, cualquier voluntad negocial que se haya hecho deliberadamente, que es lo que va a haber siempre que haya una voluntad negocial, va a tener algún tipo de finalidad. Cualquier acto humano que consideremos humano y lo distingamos de un hecho jurídico que depende de la naturaleza, cualquier acto humano tiene una finalidad. Entonces, casi que resulta irrelevante decir que hay un elemento adicional que es la causa entendida esta como fin, ¿ya? Entonces, si estamos diciendo que cualquier voluntad negocial va a tener algún fin determinado, entonces lo único que nos va a preocupar es analizar la voluntad negocial y verificar que ese fin, que de todas maneras va a tener esa voluntad negocial, es una finalidad lícita o es una finalidad ilícita para, según eso, determinar si el negocio jurídico tiene o no la consecuencia de generar relaciones jurídicas. Entonces, en esos términos es que incluimos este tema como un requisito dentro de la voluntad negocial.
Sin embargo, es importante que ustedes tengan como referencia estas otras visiones donde ponen la causa como un elemento aparte del negocio jurídico y analizan algunos detalles de ese elemento que sería la causa del negocio jurídico. ¿Ya? ¿Cómo es que ponen este elemento como uno aparte? Eso un poco que lo vamos a entender por este tema que les comento de los distintos debates y las distintas cuestiones terminológicas que existen respecto de este concepto de la causa del negocio jurídico, respecto de la causa en general. Ya eso es un poco lo que va a aparecer en esta siguiente diapositiva. La causa es un término que tiene digamos, regulación equívoca por el hecho de que el término es equívoco. Equívoco en términos de que tiene muchos significados, muchas acepciones, ¿ya? En particular, acá he recogido algunos ejemplos de distintos momentos en donde en el derecho civil se recoge el término causa, ¿ya? Y los voy a hacer una peinada rápida y luego voy a volver a lo que es lo que regula nuestro Código Civil y lo que es relevante para determinar en el análisis de la validez de los negocios jurídicos para lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? Pero un repaso rápido. Se habla del enriquecimiento sin causa, ¿no? Ahí estamos hablando de algo que está hacia el final del Código Civil, que se refiere a que alguien haya recibido una determinada prestación o haya recibido un determinado bien o patrimonio, ¿no? Sin que haya habido un contrato de por medio. En esos casos, la causa se refiere a un contrato o un título o un negocio jurídico que justifique el hecho de nosotros haber tenido algún tipo de enriquecimiento o haber tenido algún tipo de prestación a nuestro favor. Causa también a veces se habla de los procesos judiciales o el tema de los procesos judiciales. Cuando se habla de una vista de causa en el mundo procesal, se está hablando del tema del cual se está discutiendo en un proceso judicial. Para eso también se utiliza el término causa, ¿ya? También causa entra mucho en la terminología de la responsabilidad civil, al determinar cuando alguien ha sufrido un daño, cuál es la causa que ha generado ese daño, ¿no? Y hay distintas formas de entender cuál es la causa que se debe tomar en cuenta, ¿no? Si la causa próxima, si la causa adecuada, etc. Otro ámbito ya más cercano a negocio jurídico, pero sin entrar todavía en negocio jurídico, porque como les digo, en negocio jurídico no se usa el término causa explícitamente, es el de la causa de la obligación. ¿Ya? En la causa de la obligación, similar al primer caso, se está hablando en esos ámbitos de aquello que ha generado una obligación. ¿Qué va a ser eso? Usualmente un negocio jurídico o un contrato. Una obligación se entiende que debe provenir de algún tipo de instrumento legal que lo haya creado, que lo haya generado. Ese instrumento legal que lo ha creado, que será un negocio jurídico usualmente, ¿ya? Pero podría ser también incluso la ley, esa es la causa de la obligación, ese es el origen de la obligación. Ahí es donde también estamos hablando de causa, ¿ya? Antes de entrar al caso de la causa abstracta y la causa concreta, que sí se relacionan un poco más a esta terminología que no vamos a utilizar nosotros, pero que utilizan otros para el negocio jurídico, ¿no? Una referencia también a tomar en cuenta es el término consideration, que a veces aparece en las discusiones cuando comparamos la regulación sobre contratos en el mundo del derecho europeo continental con el mundo del common law. En el common law, a veces algo que podría ser equivalente al término causa es el término consideration, que es básicamente aquello que uno recibe a cambio de lo que uno está dando en un contrato. Cuando uno celebra un contrato, se entiende que hay alguna razón por la cual uno está celebrando ese contrato, que será lo que va a recibir a cambio. Cuando alguien está haciendo ya no un contrato en el que está recibiendo algo, sino alguien está dando algo a título gratuito o a una liberalidad, está donando algo, ya se llega incluso a la ficción bien conocida en el mundo del common law, de que se da eso a cambio de un grano de mostaza, que es un intercambio simbólico de algo que estoy donando a cambio de algo para mantener esta lógica del consideration, de la razón por la cual yo estoy haciendo un determinado desprendimiento patrimonial. Eso es algo que un poco recoge algunas de las discusiones sobre la causa en el mundo del common law, que también vale la pena mencionar respecto de estas distintas discusiones que se producen respecto de esto, ¿ya? Cuando se habla de la causa abstracta, se habla de básicamente la función que cumple un determinado contrato. Por ejemplo, un contrato de compraventa, su función diríamos que es la función de intercambio, ¿no? La de hacer que alguien se vuelva propietario de un bien, ¿no? Y el otro reciba un precio a cambio de eso, ¿no? Esa función de intercambio sería la causa abstracta del contrato de compraventa. Lo mismo va a ser con un contrato de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento
va a tener la función de que se pueda tener en posesión del bien al arrendatario, ¿no? Y haga un pago periódico por ello, ¿no? Esa función típica de los contratos es la que vamos a llamar la causa abstracta de ese tipo de contratos. Mientras que la causa concreta va a referirse ya a las motivaciones específicas, las razones específicas por las cuales las partes en concreto, ¿no? Están celebrando un negocio jurídico determinado, ¿no? José Carlos Fernández y Juan Pérez están celebrando un contrato de arrendamiento, ¿ya? Ellos han tenido una serie de motivaciones que puede ser, digamos, complementarias a la causa abstracta que tuvo ese negocio jurídico, ¿ya? Por decir, ese arrendamiento lo hicimos con el objetivo de que yo pueda tener un lugar donde dictar mis clases porque tuve un problema con la casa en la que yo me estaba quedando, ¿no? Entonces, si esa era la finalidad que teníamos para ese contrato, esa es una finalidad concreta, ¿ya? Que se agrega a la finalidad normal, a la finalidad abstracta del negocio jurídico típico, que es el contrato de arrendamiento, donde solamente uno se preocupa porque haya un poner en posesión a alguien de un determinado bien, ¿ya? Eso es la distinción que se hace de la causa abstracta y de la causa concreta. Esto que se habla respecto de la causa abstracta y la causa concreta, eso es básicamente lo que nos interesa a nosotros, porque esa es la acepción de la causa, que es la única que se refiere a la que el Código Civil recoge, que es la de fin. El Código Civil, en el artículo 140 del Código Civil, ¿ya? Y luego en el artículo 219 del Código Civil, recoge que un requisito para que el negocio jurídico tenga efectos es que tenga un fin lícito. Y si no tiene un fin lícito, si tiene un fin ilícito, eso se sanciona con la nulidad, ¿ya? No usa el término causa, pero cuando usa el término fin, un poco que recoge esta lógica que les acabo de explicar. Usualmente los negocios jurídicos van a tener una finalidad normal, ¿no? La finalidad normal del contrato de compraventa será el intercambio, la finalidad normal del contrato de arrendamiento será poner en posesión a alguien a cambio de una renta periódica. Sin embargo, si las partes tienen un fin adicional a lo que es lo normal de hacer con ese negocio jurídico y esa finalidad es ilícita, eso hace que esa finalidad recién se vuelva relevante. Si alguien está celebrando un negocio jurídico sin afirmar nada adicional y celebrando un contrato de compraventa normal, un contrato de arrendamiento normal, ahí no pasa nada. Esa es una finalidad típica, una finalidad permitida, entonces no hay ninguna consecuencia de nulidad ni nada parecido. Sin embargo, cuando alguien hace un negocio jurídico de testamento, de compraventa, de arrendamiento, pero tiene una finalidad que se aparta de la finalidad típica o complementa la finalidad típica, pero que es una finalidad ilícita, eso ya se vuelve un supuesto que el Código Civil califica con nulidad. Entonces, como ven, la finalidad, que es algo que va a estar siempre en el actuar de las personas, especialmente en el actuar de las personas que están emitiendo voluntades negociales, ¿ya? Es algo que no interesa tanto preguntarse si está o no está. Claramente va a estar siempre. Lo único que nos interesa y donde se vuelve relevante es cuando esa voluntad negocial está teniendo una finalidad diferente a la que ese negocio jurídico normalmente tiene, ¿ya? Y especialmente cuando esa finalidad tiene una finalidad de corte ilícito, ¿ya? Eso es donde se vuelve relevante el tema de la finalidad ilícita, ¿ya? Eso coincide con el término causa en la acepción de causa-finalidad o causa-fin, ¿ya? Sin embargo, como están viendo en este recuento terminológico que he hecho, ¿ya? Y además que digamos es un recuento terminológico incompleto, la causa tiene una serie de otros significados. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar o nos vamos a limitar a esto que ya les he dicho, que es que la causa en realidad no se encuentra regulada como tal en el libro 2 del negocio jurídico, ¿ya? Lo que está regulado es el fin, ¿ya? Si alguien quiere entender la causa como fin, entonces estaríamos entonces hablando de lo mismo, ¿ya? Y el fin nos es relevante, ¿no? En el sentido de que, como siempre va a estar en una voluntad negocial, ¿ya? Solo se hace relevante cuando esa finalidad se aparta de la finalidad típica del negocio jurídico y incorpora una finalidad ilegal, una finalidad ilícita, ¿ya? Y en ese caso estará sancionada con la nulidad. En un momento vamos a ver algunos ejemplos, pero ese es básicamente el ámbito en donde se vuelve relevante el fin, y si alguien quiere ponerle ese término, la causa del negocio jurídico. Antes de ir a los ejemplos, para un poco aterrizar estas discusiones, ¿cómo definir aquello que es ilícito? ¿Ya? Aquello que es un fin ilícito, ¿no? Porque lógicamente
Eso es lo que necesitamos necesariamente sustentar para poder determinar si estamos ante un negocio jurídico nulo o no. Mi respuesta para eso es que no debemos poner una definición parametrada de manera específica, porque esto va a depender de muchas circunstancias, ¿ya? Entonces, vamos a calificar de ilícito aquella finalidad que no consideramos protegible de acuerdo a los valores de nuestra sociedad. Eso es a lo que vamos a calificar de ilícito, ¿no? Podemos tener algunos acercamientos, unas aproximaciones a eso a través de los distintos actos o las distintas situaciones que califican como ilícito en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, hay ilícitos en el mundo penal, ¿no? Los ilícitos penales, si alguno de ellos implica la celebración de un negocio jurídico, a ese seguramente le llamaremos un negocio jurídico que tiene una finalidad ilícita. Hay ilícitos administrativos también, las infracciones que uno puede cometer en el ámbito administrativo. También esos ilícitos administrativos podrán ser ejemplos donde encontremos finalidades ilícitas. Y también hay incluso ilícitos civiles, ¿ya? Ese es el tipo de, de análisis que vamos a tener que hacer, ¿ya? Siempre todo con esta formulación grande que les estoy dando de que una finalidad ilícita es aquella que es una no protegible de acuerdo con los valores de nuestra sociedad. Obviamente eso es una formulación abierta, eso es una categoría genérica, ¿no? Y eso tendrá que revisarse de manera casuística a través de una revisión más específica de cada caso, ¿ya? Entonces, un poco que de eso, voy a darles ahora algunos ejemplos que van a ser quizás más o menos evidentes y muchos de ellos justamente los hemos discutido la semana pasada al hablar de simulación. Ya hablamos de los casos políticos donde hay algún tipo de finalidad ilícita, porque en el caso de una coima claramente estamos ante un acto ilícito, ¿no? Que hasta está previsto en el Código Penal con el tipo de cohecho, ¿no? Uno puede regalar dinero a quien quiera, ¿no? Eso es algo permitido, ¿no? Y eso, para aplicar un poco la lógica de lo que hemos estado hablando, el regalar dinero a alguien es un negocio jurídico, una donación, que es un negocio jurídico que tiene como finalidad típica la liberalidad, desprenderse de algo a favor de alguien sin recibir nada a cambio. Sin embargo, si ese negocio jurídico de donación de un monto de dinero tiene una finalidad adicional que se escapa de esta finalidad típica, que es el conseguir persuadir a un político para que beneficie a la empresa en darle determinados contratos o en darle determinados beneficios, eso que sabemos que va contra los valores de la sociedad, es la finalidad que ya se aparta de la finalidad típica de ese negocio jurídico. Esa finalidad ilícita es calificada con nulidad, nulidad por fin ilícito. Y otro ejemplo, del cual hemos mencionado incluso en la primera semana del curso, ¿ya? Es el caso del Club de la Construcción. También ahí no estamos hablando necesariamente de la parte de política, ¿no? Lógicamente las empresas del Club de la Construcción le pagaban coimas a funcionarios estatales, a políticos, ¿ya? Pero además entre ellos tenían una serie de acuerdos para repartirse entre ellos las obras. Y había hasta una regulación bien detallada de cómo ellos iban manifestando su deseo de querer participar en esta obra, o yo quiero participar en esta obra, pero tú ya has participado en esta otra hace unos meses, entonces ahora le toca a tal persona. Esos acuerdos detallados de reparto que ellos tenían en el Club de la Construcción, que hasta creo que lo llevaban por escrito y lo tenían muy bien regulado con determinadas fórmulas y demás, esos acuerdos son acuerdos que también son ilícitos, tenían una finalidad ilícita y por tanto eran pasibles de ser declarados nulos, ¿ya? Yo puedo celebrar acuerdos para asociarme, para hacer determinadas actividades con otras empresas, ¿no? Hay contratos asociativos en donde yo puedo asociarme con otras empresas para hacer determinadas actividades y eso está permitido. La finalidad típica de ese tipo de negocios es algo permitido y si uno la celebra tiene efectos en el mundo jurídico. Sin embargo, si es que me aparto de esa finalidad típica de asociarme entre distintas empresas y lo hago con una finalidad de generar coimas y corrupción al Estado para beneficiarme de esa manera con esas obras que me van a asignar, ¿ya? Esa es una finalidad que ya se ha apartado de la finalidad típica y esa finalidad va contra los valores que protege la sociedad o que reconoce la sociedad, ¿ya? Eso es una finalidad ilícita y por tanto ese tipo de negocios serían negocios nulos también. Entonces eso es un poco los ejemplos que yo les pensaba mencionar. Varios de esos los tenemos justamente de la política peruana, ¿no? Tantos
que ustedes incluso han mencionado en el foro de la semana anterior, ya donde había coimas de por medio para muchos políticos o para presidentes en nuestro país, esos entran dentro de lo que va a ser calificado como una finalidad ilícita y por tanto negocios jurídicos nulos. Ya, entonces eso en cuanto a la finalidad lícita como un requisito de la voluntad negocial. Ya lo dejamos ahí, nos vemos en el siguiente video, así que hasta luego.